Hola a todos amigos, mi nombre es Israel Guerrero y el día de hoy, en este Día del Señor, día domingo 7 de febrero del 2021, estaremos compartiendo una breve reflexión sobre el sexto domingo del Catecismo de Heidelberg. Y en este día quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a que pudiésemos aprender más sobre el Evangelio y sobre Cristo. Es primera vez que estoy haciendo esto a través de Facebook. Previamente lo estaba haciendo a través de YouTube, y lo estoy haciendo de esta manera para poder compartir algunas presentaciones principalmente. Pero después espero descargar este video y subirlo a la plataforma en YouTube para que esté disponible con un mejor link. Pues bien, todos los domingos nos hemos estado juntando para meditar sobre el Catecismo de Heidelberg. Y principalmente quiero compartir con ustedes un poco. Estoy aprendiendo a hacer esto. Lo que corresponde al sexto domingo. Y principalmente nosotros podemos ver que todo este catecismo se divide en una enseñanza la cual en todos los domingos del año podemos aprender principalmente sobre la miseria del hombre o el pecado, la redención del pecado y la gratitud que debemos a Dios por su redención. Entonces, ¿por qué es importante considerar esto? Porque este catecismo, como lo hemos mencionado cada domingo, busca responder bíblicamente a la pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y responde: es que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Entonces ahora, si nosotros prestamos atención al aspecto de redención, vemos que esto se centra en la obra del Dios Trino, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta número 16 busca responder por qué el Salvador debe ser verdadero hombre y verdadero Dios, como lo vimos el domingo pasado. Entonces, estamos viendo nosotros la sección de redención y dice así la pregunta número 16: ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Y responde: porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Y además, el hombre que es pecador no puede pagar por otros. Y eso es muy importante, ese punto. Continuamos con la pregunta número 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Respuesta: ¿para qué? Por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Pregunta 18. Más, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Y la respuesta es: nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. Y finalmente termina así este catecismo. La pregunta 19 del sexto domingo: ¿de dónde sabes todo esto? Es decir, ¿de dónde sabes que el mediador debe ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Y la respuesta es del Santo Evangelio. Esto lo quise destacar para enfatizar esto. Es del Santo Evangelio que conocemos esto, del cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley. Y al fin lo cumplió por su Hijo unigénito. Pues bien, ¿qué es importante considerar en esto? Que aquí el Catecismo de Heidelberg nos quiere enseñar principalmente una verdad esencial en el Evangelio. Cristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los demás que soy yo? Y ellos responden, algunos dicen Juan el Bautista, y empiezan a dar una descripción. Quizás muchas personas tienen conceptos acerca de Cristo, pero la pregunta es: ¿qué concepto tenemos nosotros acerca de Cristo y de dónde proviene el conocimiento que tenemos acerca
de Cristo. Porque luego Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa es la pregunta más importante que nosotros debemos responder. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es para ti Cristo? ¿Y de dónde proviene el fundamento de esa respuesta? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual nuestro Señor responde, bienaventurado eres. Bienaventurados todos aquellos que pueden responder esa pregunta y declarar que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué es clave considerar esto? Principalmente en las iglesias cristianas en general, y también en las iglesias evangélicas o iglesias cristianas reformadas. Porque para tener iglesias sanas, y no solamente iglesias sanas, sino familias sanas, vidas que realmente vivan conforme al propósito de Dios, es decir, glorificarlo a Él, es importante tener un conocimiento bíblico de quién es Cristo. Y parece ser que muchas veces no tenemos esto. Inventamos un Cristo a nuestra propia pensamiento quizás, o una imagen distorsionada y no de acuerdo a la Biblia. Pues bien, ¿qué es lo que quiere rescatar este catecismo? Y es la médula del Evangelio, por lo tanto debe ser la médula o el centro de lo que nosotros creemos como cristianos. Y es que el Evangelio se centra en Cristo, se centra en la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en que el Padre eligió un pueblo desde antes de la fundación del mundo. El Hijo, que es Dios, se encarna y toma la naturaleza humana para vivir y morir por nosotros, y el Espíritu Santo aplica todas estas verdades. Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios, todas las escrituras apuntan a Cristo, tal como el catecismo menciona muy bien acá, al decir que ¿de dónde conocemos todo esto? Del Santo Evangelio, del cual Dios reveló en el paraíso y llega hasta Cristo. Ahora, la pregunta número 16 habla de por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo. Y nos dice acá, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Nosotros debemos, cada persona debe pagar por sus pecados. El problema es que esta paga es la muerte. ¿Y qué significa la muerte? La muerte significa, como nos menciona la pregunta 17, en realidad es sufrir la ira de Dios eternamente. Y si bien el domingo pasado hablamos de esto, ¿por qué es importante mencionar esto ahora? Porque para entender correctamente el Evangelio, debemos entender de que el Evangelio se centra en la persona y obra de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién es Jesucristo y qué es lo que hizo Jesucristo? Esas son preguntas que como iglesia nosotros debemos responder, y como iglesia, como comunidad, pero también de manera personal y en nuestras familias. ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Quién es Cristo para tu familia? ¿Quién es Cristo para la iglesia en la cual tú y yo nos congregamos? El Evangelio no se trata acerca de nosotros. Creo que por mucho tiempo o durante estos últimos años hemos visto cómo Dios está despertando a sus iglesias y podemos ver cómo el falso evangelio de la prosperidad es falso. Ese falso evangelio que te promete éxito y una vida en color de rosas y que Dios te va a prosperar y va a sanar de todas tus enfermedades. Y finalmente Cristo es como se llama en Chile, un viejito pascuero, o en otras partes del mundo, Santa Claus o Papá Noel o lo que sea, o un genio que está en una botella, en el cual utilizamos a este genio o utilizamos a este Jesús falso inventado por nosotros para cumplir nuestros deseos. Ese falso evangelio, gracias a Dios, está saliendo de las iglesias y las personas realmente están encontrando libertad en el Cristo de las Escrituras. Pero así como está ese falso evangelio de la prosperidad, también hay un falso evangelio que nos quiere presentar un Jesús moralista, un Jesús como un mero ejemplo, como una buena persona a seguir para ayudar solamente a los más necesitados. Y escucha bien, ese falso evangelio moralista que toma a Jesús simplemente como un ejemplo y no como el Dios hecho hombre que vivió y murió por nosotros para salvarnos, ese mero Jesús moralista, es un Jesús legalista
que al igual como el Evangelio de la prosperidad, ambos distorsionan el Evangelio. Porque uno te promete éxito y felicidad y el otro te promete y te exige, mejor dicho, obras y obras y obras, donde finalmente estos dos falsos evangelios terminan cansando a las personas. Pues bien, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio trata de la persona y obra de Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es su persona? Es verdaderamente hombre y también es verdaderamente Dios. ¿Y por qué verdaderamente hombre? Porque Cristo viene a morir por aquellos que tienen una naturaleza humana, como tú y yo, por pecadores como tú y yo, pecadores rebeldes, quebrados, decepcionados de todo falso sistema religioso o político o ideológico incluso. Es solamente el Cristo de las Escrituras, del Evangelio, que es Dios y hombre, el único que puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. ¿Y cuál es la necesidad más profunda? Sino la de redención. Es por eso que luego la pregunta 18 dice, la 17 dice, porque debe ser hombre para cargar la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Es decir, Cristo viene a vivir y morir por nosotros. Y luego la pregunta 18 nos dice, ¿por qué, pregunta 17, ¿por qué debe ser verdadero Dios? Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Es por eso que Dios, Cristo es Dios hombre, porque toma una naturaleza humana para representarnos y esa representación tiene que ver con vivir por nosotros, cumplir la ley y morir por nosotros, es decir, satisfacer la justa y santa ira de Dios que nosotros merecíamos. Lamentablemente parece ser que un cristianismo más con raíces en el liberalismo teológico de Alemania de hace un siglo y medio atrás, quiere negar esto y lamentablemente se burla de esto. Pero es solamente este evangelio que puede traer consuelo tanto ahora como en nuestro lecho de muerte. Cada persona teme a la muerte porque sabe que debe enfrentar el juicio de Dios. Y si nosotros no predicamos un evangelio de la cruz, un evangelio en el cual nos muestra que el Hijo de Dios murió por nosotros y pagó por nosotros la ira de Dios, si eso no está en nuestras predicaciones, si eso no está en nuestras iglesias, entonces lo único que estamos predicando o es un evangelio falso a la prosperidad o un falso evangelio moralista que solamente quiere solucionar las enfermedades materiales del hombre, pero no la necesidad más profunda que es una redención completa, tanto de todo el alma como de todo. Por eso el Señor nos muestra en su palabra que el evangelio tiene que ver con la persona y obra de Cristo. Vamos avanzando para ir terminando porque estas son meditaciones más cortas. Entonces, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, es solamente Jesucristo. ¿Y cómo conocemos esto? En el Evangelio. Y acá quisiera detenerme un poco más. El Evangelio que se revela, acá para resumir la pregunta 19, se revela desde Génesis a Apocalipsis. Y esto es glorioso porque nosotros vemos a Cristo, el pacto y el Evangelio en toda la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, nos hablan de un mediador. ¿Y este mediador cómo es? Este mediador, esta revelación, la revelación de qué cosa? Del Evangelio. La revelación de qué cosa? Del pacto. ¿Y qué es el pacto? Sino esa relación íntima entre Dios y su pueblo, donde Cristo, esto nos habla el pacto, donde Cristo es la cabeza federal. Es decir, Cristo representa, es el verdadero Adán. Cristo vive y muere por nosotros. Eso es el Evangelio. Y esta revelación del Evangelio va progresando y es orgánica, va unida a todo lo que pasó antes y se va desarrollando y es pactual. Este elemento resume los anteriores.
Entonces el Antiguo Testamento nos habla de sombras y promesas que apuntan a Cristo. De aquí, donde en Génesis es inaugurado el pacto de gracia desde el comienzo y se va desarrollando hasta el Nuevo Testamento, donde vemos la realidad y el cumplimiento de esto. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el pacto de gracia comienza inmediatamente después de la caída. No puede comenzar después, sino de inmediato, porque es la única manera en que Dios se relaciona con los hombres, a través de un pacto y un pacto de gracia. Bueno, y acá, ¿por qué puse este monito? Esta figura, porque hasta Apocalipsis, hasta ahí se cierra, es el cierre del canon bíblico y ya no hay más revelación que pueda ser añadida a la Biblia. Lo único que hace ahora el Espíritu Santo al iluminarnos es aplicar toda la palabra a nuestras vidas. Pues bien, para ir avanzando, quisiera terminar con esta reflexión que hace uno de los autores del Catecismo de Heidelberg, que fue Zacarías Ursinos. Y él escribió un catecismo mayor, otro catecismo, para explicar esto. Y mira lo que nos dice la primera pregunta. Acá esto está en holandés y quisiera comentarlo rápidamente, pero él pregunta, es la misma pregunta del catecismo de Heidelberg, y él dice, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y él responde lo siguiente, y acá hay una palabra que no se menciona en el catecismo de Heidelberg, pero está implícito, pero sí lo menciona el autor de ese catecismo, que escribió otro catecismo. Esa era la manera de enseñar o de discipular antes. Y mira, y acá por eso destaqué esa palabra en holandés que quiere decir pacto de gracia. Y mira lo que él responde acá en su catecismo. ¿Qué consuelo firme tienes en la vida y muerte? Que fui creado por Dios en su imagen para vida eterna y que luego deliberadamente perdí esto en Adán. Dios, desde la misericordia libre e infinita, me tomó en su pacto de gracia para que por fe me dé justicia, vida eterna, debido a la obediencia y muerte de su Hijo que fue enviado en la carne. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, este sexto domingo, desde el primer domingo del año hasta ahora, Zacarías Ursinus lo resume en su catecismo personal, donde él enfatiza el concepto de pacto de gracia, y eso es importante porque en el pacto Cristo es nuestro representante, y eso quiero que pueda quedar en nuestras vidas y corazones. Cristo es quien vive por nosotros, Cristo es quien muere por nosotros. Eso es el Evangelio. Si predicamos otra cosa, solamente va a traer condenación a nuestras vidas, familias e iglesias. Luego en la pregunta 33 él dice, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Y él responde, dice, es el mismo testamento o pacto de Dios que ha puesto con todos los elegidos, desde la primera promesa dada en el paraíso con respecto a la simiente de la mujer, quien aplastaría la cabeza de la serpiente hasta el fin del mundo. ¡Qué glorioso! Es decir, tenemos la médula del pacto, la esencia del pacto que es la misma en el Antiguo y Nuevo Testamento. Las personas en el Antiguo Testamento fueron salvas de la misma manera en que tú y yo podemos ser salvos, es decir, a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Lo estudiaremos el domingo que viene. Y para ir terminando, quisiera mencionar esto que realmente me pareció muy bueno. Calvino, en su institución, pero en la edición de 1541, no en la edición final, esta es la edición más pastoral de Calvino, dice que la tarea de Cristo era tragarse la muerte. ¿Quién podría hacer eso sino la vida misma? Su tarea era conquistar el pecado. ¿Quién podría hacer eso sino la justicia? Es Cristo quien a través de su vida, es Cristo quien a través de su muerte mata a la muerte para dar vida a aquellos que estamos muertos. Y cuando nos da vida a aquellos que estamos muertos, no podemos hacer otra cosa sino vivir para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Si quizás fue muy complicado lo que dije, lo que quiero decir en otras palabras es que Cristo se dio por nosotros y con su vida y muerte mató a la muerte, y al resucitar y sentarse a la diestra del Padre, envía su Espíritu Santo para darnos vida.
Si Cristo se dio completamente por ti y por mí, ¿qué podemos hacer sino darnos completamente a Él? Y termino con esto, con esta pregunta para reflexionar. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Y dónde está el Evangelio? Podemos estar aprendiendo estas cosas, pero ¿quién es Cristo para ti? ¿Solamente una persona a la cual tú le pides cuando tienes alguna enfermedad o necesidad? ¿O es realmente tu Señor y vives para Él porque Él vivió y vive intercediendo por ti? Y lo otro, ¿dónde está el Evangelio? Acabamos de ver que el Evangelio está en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Pero ahora yo te hago esta pregunta, ¿dónde está el Evangelio en tu vida? ¿El Evangelio es solamente un concepto que está en tu cabeza? ¿O el Evangelio es la vida que recorre toda tu vida para darte vida en abundancia? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Solamente en tu cabeza o en todo tu ser? El Evangelio, ¿qué impacta? ¿Algunos pensamientos o impacta tu forma de ver la familia, tu forma de ver la iglesia, tu forma de ver todo finalmente? ¿Dónde está el Evangelio? Pues bien, muchas gracias por haberse conectado a esta reflexión bíblica. No me quiero extender más. Espero compartir con ustedes el próximo domingo. Este video va a estar disponible, lo voy a subir a la plataforma en YouTube, pero solamente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Más allá de invitarles a compartir o no esta publicación, ustedes lo pueden, son libres de hacer, invitarlos a reflexionar en estas verdades del Evangelio. Por favor, no transemos y no prediquemos un falso Evangelio. Prediquemos el Evangelio de la Biblia, un Evangelio lleno del Espíritu Santo, no con sabiduría humana, sino con demostración de Espíritu y de poder, un Evangelio ungido por el mismo Espíritu Santo, para que realmente dé vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todas las personas que se pudieron conectar y escuchar esta reflexión. Que el Señor les bendiga y sigan disfrutando de este día, Día del Señor.